En nuestra última clase we're considering the waymarks estuvimos considerando los hitos as needles. como agujas. Just to review that logic, Y para repasar esa lógica, I'm going to call this waymark 1989, voy a llamar estos hitos como 1989, el 9/11, 2014, 2014, 2016, 2016, 2018, 2018 2019. y 2019. We're all familiar with these waymarks. Todos estamos familiarizados con esos hitos. ¿Será que están? I want to add a few other waymarks that we can place on our reform line. Y ahora quisiera añadir algunos hitos que también pueden ser colocados en nuestra línea de reforma. We can place 1991, Voy a poner 1991, 1996, 1996, 2004, 2004, 2011, 2011. What is the thread you would like to stitch through these waymarks? ¿Cuál sería ese hilo de lógica que a ustedes les gustaría colocar en esta línea de reforma? Anyone? ¿Alguna persona? What do you want to thread through these dates? ¿Qué quieren ustedes pasar? ¿Cuál será el hilo que ustedes colocarían en todos esos hitos? Hermana Tess, ¿qué es 2011? No lo recuerdo. When we consider 9/11, Cuando nosotros consideramos el 2001, el 11 de septiembre, we say 9/11, 9/11 so often we tend to forget the year sometimes. muchas de las veces nosotros tendemos a olvidar cuál es el año, This is 2001. que es 2001, And then generally after that we would mark 2014. y generalmente después de ese hito marcaríamos 2014. We've known for some time that 2004 was a waymark. Hemos sabido por algún tiempo ya que el 2004 es un hito. We can consider truths that entered into the movement in 2004, understandings. Podríamos comprender que verdades y comprensiones fueron introducidas o llegaron en 2004. And we say this is where the foundations began to be laid. Y creemos y decimos que allí los fundamentos comenzaron a ser echados. So you have 9/11, 3 years from 9/11 to 2004. Por eso tenemos 2 años desde el 2001 And hasta then los this is a 10-year fundamentos period. en We mark 10 2004. years from 2004 to 2014. Y nosotros marcamos un periodo de 10 años desde 2004 hasta 2014, We siendo can los create a fundamentos. chiastic structure and identify 2011. Y también creamos una estructura quiásmica y por eso colocamos también el 2011, As also a waymark. siendo un hito. Based on this chiasm Basados en este quiasmo and also the events of the year 2011. y también en el evento que ocurrió en I el want to 2011. cover what happened in 2011. Y quisiera in more cubrir qué detail. ocurrió en 2011. What can we thread through these waymarks? Y en fin, ¿qué hilo pudiéramos pasar por estos hitos? ¿Qué lógica los amarra todos juntos? Brother Heber. O desenvolvimento da mensagem? El desarrollo del mensaje. Okay. Isso seria interno. So we understand there's an internal growth. Bueno, también entendemos que hay un crecimiento interno. What's the difference between our reform line and the Millerites? ¿Cuál es la diferencia entre nuestra línea de reforma y la de los milleritas?
Sister Barbara. Hermana Bárbara. ¿Me puedes repetir la pregunta? What is the difference between our reform line and that of the Millerites? Qual a diferença entre a nossa linha de reforma e a linha de reforma dos mineritos? Los eventos, pero las características de los eventos son similares. Qual a diferença? Os eventos? Claro, pero las características como símbolos son similares. So she's saying the events are different, but their characteristics are similar. So what events are different? ¿Cuáles son los eventos que son diferentes? 1989 a 1798. 1989. Un ejemplo, 1989 y 1798. So, for example, 1798 and 1989. So let's consider 2014. Consideremos por un momento What 2014. is 2014 in the Millerite time? 2014, ¿qué es en la línea de los mileritas? El campal de Exeter. El, So there's 3 camp meetings in that history. bueno, hay 3 campestres en esa historia. Can you remember any of the other ones? ¿Será que recuerdas cuáles son los otros? Boston y Concord. Yes. And Exeter. Which one is 2014? ¿Cuál de ellos es 2014? Boston. Yes. Boston. So 2014 is the Boston camp meeting. Así que 2014 es el campestre de Boston. Do you remember the date? ¿Recuerdas la fecha? El 21 de julio. 21 de julio. July 21. What's the difference between July 21, 1844 ¿Cuál es la diferencia entre el 21 de julio del de and 1844 2014? y 2014? No sabría decirte. If you're a Millerite at the Boston camp meeting, Si tú eres un milerita y estás en el campestre del what Boston, did you have to identify? ¿qué es lo que tú tienes que identificar? Un nuevo mensaje. A new message. Un And nuevo if you're in this mensaje. movement in 2014, what do you have to identify? Ahora, si tú estás en este movimiento y es 2014, ¿qué tienes que identificar? Un nuevo mensaje. Is that all? ¿Eso es todo? What else are we required to see? ¿Qué más es requerido saber aparte del mensaje? If this is Boston, Si esto es Boston, what camp meeting is 2016? ¿qué campestre es 2016? Concord. So this is Concord. Entonces esto sería Do you el remember the campestre de date for that Concord. one? ¿Recuerdas la fecha de ese? Primero de agosto. 1 de agosto. And in the Millerite history, it would be the same thing. En la historia milerita sería la You're misma cosa. required to identify a message. Se requiere que en aquel momento seas capaz de reconocer un And if mensaje. you're in this movement in 2016, what are you required to see? Pero si tú estás en el movimiento en 2016, ¿qué se requiere que tú puedas ver en 2016? La progresión del mensaje, el aumento. La progresión del mensaje, el aumento. Is that all that we're supposed to see in 2016? ¿Será eso todo lo que tenemos que ver en 2016? No. What else is happening that we should be able to identify? ¿Y qué más ocurre en 2016 que deberíamos tener la habilidad de poder ver?
date down here. Piensa en la fecha, por ejemplo, en 2019. What do we need to see in 2016? ¿Qué es lo que en 2016 también tenemos que ver? Un evento externo. I wanted Barbara to get. Yo quería que fuera Bárbara que lo dijera. That's Barbara. Can you see that, Sister Barbara? ¿Será que Sí. tú lo logras ver, Bárbara? So what did we have to see in 2016? Entonces, en 2016, ¿qué es lo que se requiere que se pudiera ver? Un evento externo. So we have to evento see the externo. internal and the external. Entonces, se requiere que podamos ver el interno y el externo. And what about Boston? Y acerca de Boston. También. Internal mismo. and external. Interno y externo. So what are we wanting to thread through these needles? Así que, ¿qué será lo que nosotros queremos pasar a través de estas agujas? ¿Cuál será el tema que las conecta? Brother Wilfer. Hermano Wikifer. Pode repetir a pergunta? What do you want to thread through these needles? ¿Cuál será el hilo que tú quieres pasar o deberías pasar a través de estos hitos? Uma progressão de conhecimento? So we're still looking at the internal. Ok, todavía me estás hablando de lo interno, What about the external? acerca de lo externo. Ver os acontecimentos à nossa volta? Los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. But we want them to be connected, yes? Pero nosotros queremos que esos eventos se One conecten uno story. con otro, que sea una historia. Não entendi, desculpa. Sister Anna. Hermana Ana, Você quer dizer desde 89 até 2019? ¿te refieres de 1989 hasta el 2019? Eu creio que seja uma ascensão. Eu não sei como explicar esse jeito, mas eu acho que é uma movimentação para chegar ao ponto de colocar Trump no poder e ele se tornar um ditador no final. Tiene que ser un movimiento que finalmente coloque a Trump en el poder. So Donald Trump, we're marking Donald Trump in this history? Entonces tú estás marcando a Donald Trump en todos esos hitos, incluso No. en los del I principio. don't think you're totally wrong. Yo no creo que estés completamente errada. If you were just to amend that thought a little. Si desarrollaras un poco más el pensamiento. Eu creio que Trump ele aparece Yo creo que Trump aparece um pouco antes de 2016, que é quando ele realmente começa a crescer como uma figura pública, pouco. política, perdão. un poco antes de 2016, cuando como figura política empezó a crecer. Mas isso eu acho que se dá pelo desenvolvimento de como a informação chega até as pessoas também. Isso é uma consequência de como as informações chegam até as pessoas. Pero es también una consecuencia de cómo la información va llegando a las personas. Eu creio que seja talvez um desenvolvimento também de como as informações chegam até as pessoas. Did we know Donald Trump was actually considering running for elections back here? ¿Será que ustedes están conscientes de que Trump intentó ser candidato 1989 Time Magazine en 1989? La revista del tiempo, is on the la front revista cover The holding a Time, Trump card. él está en la portada
sosteniendo una carta de juego. So you can mark him in 1989, Y incluso puedes marcar a Trump en 1989 cuando aparece en la revista Time. but I want to broaden it a little. Pero yo quisiera expandir eso un poco más. Who is Trump ¿Quién es Trump currently? actualmente? It's a question for me? Yeah, if you will. Okay. Who is Trump ¿Quién es Trump The president. actualmente? biblically? Bíblicamente. I have a blank in my mind, sorry. That's fine. Tengo una mente en blanco. Brother Disculpa. Hawkin. Hermano Joaquín. Creo que es o sea, tiene el ejército del rey del norte. Él tiene lejos ok. Creo que la línea o lo que hilaría sería la interacción entre el rey del sur, el rey del norte y sus ejércitos. I think the thread that you would like to put through the news would be the interaction between the king of the north, king of the south, and their army. That's what I was looking for. Eso era lo que yo estaba buscando. And what verse is that? ¿Y en qué verso se encuentra eso? Daniel 11:40. Daniel 8? 11. Daniel 11:40. Okay. So you can track the king of the north and the king of the south Entonces nosotros podemos rastrear al rey del sur y al rey del norte through all of our waymarks. a través de todos esos hitos. Another thought, Otro pensamiento, when we look at Daniel 11 verse 40, cuando nosotros miramos a Daniel 11:40, is it marking the beginning of a conflict, during the conflict, or the latter end of a conflict? ¿será que está marcando el inicio de un conflicto o los eventos en medio del conflicto o solo el final del conflicto? Brother Gabriel. Hermano Gabriel, Eu acho que eu entendi a pergunta. Tem como repetir? Daniel 11 verse 40. Daniel 11:40, When we bring that to part B to 1989, cuando lo convertimos en la parte B en 1989, is this the beginning of the conflict between the king of the north and the king of the south? ¿será eso el inicio del conflicto entre el rey del norte y el rey del As it sur, relates to Russia and the United States? según se relaciona con Rusia y Estados Unidos? Or is it marking those closing stages? ¿O será que está marcando simplemente las escenas finales? Eu acredito que é a segunda opção. The closing stages. O sea, las escenas finales. So we should be able to mark their history back here. Entonces nosotros deberíamos tener la capacidad de marcar la historia que viene antes del 89. Where's the first needle that you'd want to thread that through? ¿Cuál sería el primer hito o la primera aguja que tú pondrías en esa lógica? What would you call this one? ¿Qué nombre le pondrías o fecha pondrías allí? De acordo com a história dos dois reinos, é isso? ¿De acuerdo con la historia de los dos reinos? Yes. Sí. What do we mark before 1989? ¿Qué marcamos nosotros antes de 1989? Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Not that Mundial. far back. Ah, No tan lejos hacia atrás. We're still considering the United States. Todavía hablando de Estados Unidos. a queda do Muro de Berlim? La caída del muro de Berlín. That one's 1989. Ah, tá Pero eso fue allí. certo. Não What sei. happened that helped bring about the fall of the Soviet Union? ¿Qué ocurrió antes que ayudó a que se cayera el muro de Berlín? A união do papado com os Estados Unidos? La unión del papado con los Estados Unidos.
Yes, you can mark that. Sí, puedes marcar eso. And we usually bookend that period. Y normalmente hacemos eso We create como a si nice little fuese block. algo súper principal. And it's in here that we see Reagan and John Paul Es II. ahí donde nosotros encontramos a Reagan y Juan Pablo II. We talked a few days ago about a proxy war. Algunos días atrás estuvimos hablando acerca de Why does that las have guerras de significance for us? subsidiarias o de procuración. The Syrian proxy war. ¿Qué significación hay entre la guerra subsidiarias e este tema? Não me lembro muito bem, mas aconteceu alguma guerra de como é que é? Procuração, né? Nesse período, é isso? Bueno, creo que hubo una guerra de procuración justamente en ese periodo. This is 1979. Eso aquí es And there's a 1979 10-year proxy war. y hubo aquí una guerra This is subsidiaria the de Soviet 10 años. Union versus the United States. Es Estados Unidos versus la Unión Soviética And this is Afghanistan. y allí encontramos a Afganistán. It's interesting that it's still a proxy war today. Es interesante de que aún hoy sigue siendo una guerra It's subsidiaria. restarted, Ella comenzó de nuevo, but with different dynamics. pero con dinámicas diferentes. So what I want to suggest Así que lo que yo quiero sugerir is that we have this external thread es que si nosotros este hilo that we externo need to be able to track through each of our waymarks. deberíamos tener la habilidad de rastrear en cada uno de los hitos. So what I would like to begin to do Así que lo que me gustaría comenzar a hacer is in the first 10-20 minutes of our classes, es que en los primeros 20 o 10 minutos de nuestras clases I'd like us to take part of this history me gustaría que tomásemos parte de esa historia and start learning about what has been happening externally. y empezar a estudiar o tratar de ver cuáles son los eventos externos que acontecen, So we can have some idea of the Cold War, para que así también podamos empezar a tener alguna idea de qué se trata la Guerra Fría, why the Afghanistan war was a proxy war, porque la guerra en Afganistán es una guerra the subsidiaria fall o of de the Soviet procuración, Union. la caída del muro de Then we Berlín can o mark de la Unión Soviética. 1996. Luego podemos marcar A lot happened in that 1996 year. y qué fue lo que pasó ese año, 9/11, el 11 de septiembre, 2004, también marcar 2004, 2011, 2011 and then these waymarks we're a little more familiar with. y luego los últimos hitos que son los que estamos más familiarizados. I'd like us to consider how Trump came to power, Me gustaría considerar también cómo fue que Trump termina llegando al but poder, also how Vladimir Putin came to power. pero también tenemos a Vladimir Putin llegando al poder. I think sometimes in this movement Así que yo creo que por algún tiempo en este movimiento, we can tend to see prophecy from the perspective of the King of the North. o a veces tendemos a mirar la profecía desde la perspectiva del Rey del Norte, And we don't give the same type of time and attention to the King of the South. y no le damos el protagonismo o le dedicamos el mismo tiempo And I al think we miss a lot Rey when del we Sur. do that. Y pienso que terminamos perdiendo mucho. So I want us to Cuando hacemos consider eso. the King of the South in this history Así que, especially. así que quiero que consideremos de manera especial al Rey del Sur cuando estudiemos esto. How Putin became president. Cómo Putin llegó a la presidencia. So I'm just going to review our study from a few days ago. Así que lo que vamos a hacer es repasar uno de los estudios On Syria. de días anteriores And acerca de where Siria. on which of these waymarks would you place the Syrian conflict? ¿Y en cuál de estos marcos ustedes pondrían el conflicto con Brother Asiria? Amos? 2011. 2011. Yes. You'd place it in 2011. No a Siria, sino Siria. You
could also place it in 2014, La marcamos en 2011 y también la podríamos resaltar en 2016, and 2014, 2018. 16 y 18. But it begins in 2011. Pero comenzó en 2011. As we go through this history, Y mientras avancemos en there's esa also historia, other dates I want us to consider. hay unas otras fechas que quisiera que consideremos. For example, 1999. Por ejemplo, 1999. 1999, Vladimir Putin became president, En 1999, Putin se convirtió en presidente. and it's the beginning of ISIS. Y también es el principio de ISIS. So that's what I want us to begin to do in the first 20 minutes of our presentations. Y ese tipo de cosas son las que quisiera que hiciéramos en los primeros 20 minutos de nuestras clases. So we can become more familiar with the external threat. De modo que nos podamos hacer más familiarizados con los eventos externos. I Ese don't hilo claim to be externo. an expert, Y no digo que soy una experta, but if we can share things simply, pero si podemos al menos compartir de manera simple. and some of these issues, when they're viewed from a biblical perspective, Y una de estas cosas o eventos, cuando son vistos desde una perspectiva bíblica, they become much more simple. se hacen todavía más simples. For example, the Syrian civil war. Por ejemplo, la guerra civil en Siria. Can someone define what a proxy war is? ¿Será que alguien podría definirnos qué es una guerra subsidiaria o de procuración? Sister Mayeli, Hermana Mayeli, a proxy war. defínenos qué es una guerra subsidiaria. So when we consider the conflict in heaven, Bueno, cuando nosotros consideramos, por ejemplo, el conflicto en el you cielo, have who against who? es quién contra quién. Lúcifer contra Deus. So you Lucifer have contra Christ Dios versus Satan. o Cristo contra Satanás. Satan is thrown out. Satanás es echado afuera And he comes down to this earth. y desciende a la tierra. Do Christ and Satan fight directly again? ¿Será que Cristo y Satanás pelearon directamente el uno contra el otro? Between then and now. Desde aquel momento hasta ahora, ¿será que ellos han estado luchando they cuerpo a fight? cuerpo? ¿Cuál es el tipo de lucha que Com ellos tienen? ideologia. Con ideologías. How do they fight with ideologies? ¿Cómo es eso que ellos luchan con ideologías? Que são diferentes. Assim, o que eu quero dizer com ideologia é que não é com guerras, assim, com armas. Assim. Lo que quiero decir con ideología es que no son con armas literales, pero... So they're not fighting directly, O sea, lo que trata de decir es que ellos no pelean but directamente they have different ideologies. y de que tienen diferentes ideologías. What do they do with their different ideologies? ¿Y qué hacen ellos con sus diferentes ideologías? Because just having a different idea doesn't put you in conflict with someone. Porque simplemente tener una idea diferente no te hace entrar en un conflicto con alguien. Satanás tentou trazer os adoradores pro lado dele. Satanás intenta traer a los adoradores de Dios de su lado. Adorador. Servos, pode ser. So Satan tried to bring some people to his side, Entonces Satanás está tratando de traer algunas personas del lado de él. and what did Christ do? ¿Y qué es lo que hace Cristo? Tentou convencer as pessoas. Assim, ele não expulsou logo de cara. Ele tentou. Quê? Não, é que ele não expulsou, ele tentou convencer antes as pessoas. Primeramente, Cristo intentó convencer a las personas. And now everyone follows Satan? ¿Y será que ahora todas las personas siguen a Satanás? Agora ou no céu? No céu, um terço. On earth. Aquí en la tierra. Não. Why? ¿Por qué no todos siguen a Satanás? If Satan
shared his ideologies si Satanás pues compartió sus ideologías and took some people to his side, y puso a ciertas personas de su lado, why doesn't everyone follow him? ¿por qué no simplemente todo el mundo termina estando del lado de él? Porque escolheram seguir a Deus. Porque escogieron seguir a Dios. So how many choices do they have? ¿Cuántos tipos de Dos. opciones tenían? So is Solo Christ dos. also sharing his ideology? Entonces, ¿será que Cristo también está compartiendo su ideología? Sim. So they left heaven Así que ellos salieron del cielo, and came down to earth, vienen a la tierra, and Satan takes some people who believes in his ideology Satanás toma a ciertas personas que creen en su ideología and God takes some people who believe in his ideology. y Dios toma a ciertas personas que también creen en su ideología, la de We could Dios. mark them simply as Cain and Abel. Podríamos llamarlo simplemente Caín y Abel. Are you okay with that? ¿Estás de acuerdo con So, eso? with this story then, who's fighting? Y en esta historia, ¿quiénes están peleando? Quem quer? ¿Quiénes Is it luchan en esa Christ historia? versus Satan or Cain and Abel that's ¿Es fighting? Cristo versus Satanás o Abel versus Caín? Caim e Abel. Están peleando Caín y Abel. So, God prepares Abel Entonces Dios preparó a Abel and Satan prepares Cain, y Satanás prepara a Caín. but now instead of fighting directly, Y ahora, en vez de luchar they directamente, fight through two separate camps or churches. ellos luchan desde dos campos diferentes o mediante dos grupos diferentes. Es decir, dos This is iglesias the great diferentes. controversy. Y de eso se trata la gran controversia. Satan has taken one group of people and formed a church or Babylon. Satanás toma a cierto grupo de personas o a cierta iglesia, Babilonia, And Satan has taken his side and formed his church. ¿ah? Sorry, Christ has taken. Y Dios forma su propio lado y hace su propia iglesia. And then the rest of the 6,000 years is these sides fighting it out. Y el resto de los 6.000 años de historia simplemente cada lado luchando. So, a lot of the stories we read in the Bible, Entonces muchas de las historias que leemos en la Biblia, the problems that are being addressed los problemas que is De Christ lo que se trying to trata. make sure his people are fit to fight. es que Cristo ayudando y asegurándose de que las personas de su lado estén preparados para la lucha. Because we're apt to go into Laodicea and not want to fight this battle. Porque estamos siempre queriendo ir a la Odisea y no queremos So luchar he la has to batalla. wake us up, fit us up, Así que Él tiene que despertarnos, prepararnos para entrar en la give us all batalla. our weapons, our sword, Él quiere que tomemos nuestras armas, nuestra espada, so that we can fight for him. para que de esa forma podamos pelear por Él. Because he's not fighting directly, he fights through us. Porque Cristo no está peleando directamente, Él pelea a través de nosotros. If we compare and contrast, Y si comparamos y contrastamos, what does Satan then have to do? entonces, ¿qué es lo que Satanás tiene que hacer? Lutar de volta. Rebater. Fight back? Tiene que... But where do the majority of his problems come from? Pero ¿de dónde vienen la mayoría de sus problemas? Us or his own people? ¿De nosotros o de su propio pueblo? De nós. Compare and contrast. Ah, ok. Comparando y contrastando. Who is Christ always Okay. having to struggle with? Ok. ¿Con quién Cristo siempre tiene que estar en una lucha constante? Aí sim. Because we go into Laodicea. Porque como a nosotros nos encanta irnos a la Odisea, I don't want to go into a study of it now. y no quiero irme a un estudio acerca de eso I ahora, just want us to consider the thought.
Solamente quiero que consideremos la idea o el Can the pensamiento. papacy go into Laodicea? ¿Será que el papado también puede ir a un estado lodicense? Can bad people refuse to obey Satan? ¿Será que personas malas pueden rehusarse a obedecer a Satanás? And while we're considering that, Y mientras consideramos eso, we say that there's us, nosotros decimos que aquí estamos nosotros, God's people, el pueblo de Dios, on one side, en un lado, and we say that on the other side there's a struggle between the king of the north and the king of the south. y decimos que del otro lado hay una lucha entre el rey del norte y el rey del sur. Who's controlling the king of the north? ¿Quién controla al rey del norte? Who's controlling Trump and the king of the north? ¿Quién controla a Trump, el rey del norte? Satanás. Who's Satanás. controlling Russia, Putin and the king of the south? ¿Y quién Satanás. controla a Rusia, el rey del sur? Satanás. Then why are they fighting? Entonces, ¿por qué ellos luchan? Because if the king of the south wasn't there, Porque si el rey del sur no estuviera ahí, the papacy would have a beast, el papado pudiera tener su propia bestia, Trump wouldn't be restrained, Trump no sería restringido and we would be much closer to a Sunday law. y estaríamos muchísimo más cerca para simplemente llegar a la ley dominical. So who's controlling the king of the south? Así que ¿quién está controlando al rey del sur? And why are two evil entities not getting along? ¿Y por qué será que dos entidades que son malignas no se llevan bien? Just something to think about. Es algo para que... So we've Consideremos. defined a proxy war. Así que al definir una guerra So when we consider subsidiaria, Afghanistan, cuando consideramos Afganistán, you have the United States on one side. tenemos a los Estados Unidos en un lado, So you have the USA. tenemos a los Estados Unidos, Do it over here. This is USA tenemos aquí a los Estados Unidos versus the Soviet Union. en contra de la Unión Soviética. Are they fighting directly? ¿Será que ellos están peleando de manera directa? Yes? ¿Será que ellos luchan directamente el uno contra el otro? Yes. In the history of 1979 to 1989, En toda la historia de 1989 a 1989, are they fighting directly? ¿será que en esos 10 años ellos estuvieron peleando el uno contra el otro? One is fighting, one is supporting the government of Afghanistan, El uno está apoyando al gobierno de Afganistán in the Afghanistan war, in that 10-year proxy war, en la guerra de Afganistán, en esa tierra, That was esa the guerra Soviet subsidiaria Union. de 10 años. and the United, Fue la Unión and the Soviética United States is quien supporting the apoyaba rebels. al gobierno y los Estados Unidos apoyaban a los rebeldes And then they fight. y entre ellos peleaban. Only now, Solamente que ahora, 30 years later, 30 años después de todo eso, 40 years later, incluso 40 años después de eso, Afghanistan is still getting destroyed, Afganistán todavía está siendo destruido. except now the United States is supporting the government. Solo que ahora los Estados Unidos están apoyando al gobierno. And as of 2016, Y como en the Soviet 2016, Union has begun supporting the rebels. la Unión Soviética está apoyando a los rebeldes. You mean But that it- Russia, right? Sorry, Russia. Okay. Rusia apoyando a los rebeldes. So that's just trying to define a proxy war for those Y that eso es find it simplemente tratando de confusing. definir lo que es la guerra subsidiaria o de procuración. So when we come to the proxy war in Syria, Entonces, cuando nosotros vamos a la guerra subsidiaria en Siria, who's behind that? ¿quién está detrás de ella? If you look into what's happening in Syria, Si ustedes van y miran lo que está ocurriendo en Siria, a lot of sources will list up to 8 proxy wars. muchas fuentes dirían que numerarían como 8 tipos de guerra de 8. por procuración, So 8 it's guerras a subsidiarias. complicated war.
Así que es una guerra súper complicada. And the reason that the war isn't over yet Y la razón por la que esa guerra aún no se ha terminado is because these political players keep propping up their side. es porque estos lados políticos, estos partidos políticos están todavía proporcionando y apoyando los diferentes lados en conflicto. Sus propios They partidos, sus keep propios sending lados. in more arms and more money. Ellos continúan enviando más armas y más dinero. And if they didn't do that, hundreds of thousands of people wouldn't have died. Y si ellos no hicieran eso, muchas personas no So hubiesen we muerto. said this was a proxy war between Russia and the United States. Entonces nosotros decimos que es una guerra de procuración entre Rusia y Estados It's Unidos. not quite that simple. Y no es tan simple. It's also a proxy war between Iran Al mismo tiempo, es una guerra de procuración entre Irán and Saudi Arabia. y Arabia Saudita. It's a proxy war between Turkey Es una guerra subsidiaria entre Turquía and Kurdish rebels. y los rebeldes kurdos. Between Assad, Entre Assad, the president of Syria, el presidente de Siria, and the revolutionary y los revolucionarios. So you'll find that there's much more going on in that conflict. Así que ustedes se darán cuenta de que hay muchas más cosas ocurriendo en ese But when conflicto. we're able to understand things through prophecy, Pero cuando intentamos entender las cosas mediante profecía, we understand that it all comes under two heads. nosotros terminamos entendiendo de que todas esas cosas están conectadas o It's categorizadas not so por solamente dos complicated cabezas. when we understand it's king of the north versus king of the south. No se hace tan complicado cuando simplemente decimos que es la lucha entre el rey del sur y el rey del norte. So when we see conflict between the United States and Iran, Así que cuando nosotros vemos conflictos entre Estados Unidos e Irán, and the United States goes easy in on Saudi Arabia, even though they're almost as bad, just as bad. y vemos que los Estados Unidos se lleva muy bien con Arabia Saudita, aunque Arabia Saudita son igual de malos o tan malos como Irán. This is why they have to keep their allies. Y esa es la razón por la cual ellos tienen que estar manteniendo a sus aliados. And the problem with Turkey Y el problema con Turquía is that Turkey is part of NATO. es que Turquía es parte de la OTAN. It was a US ally. Y la OTAN fue un aliado de Estados Unidos. So now this civil war has made these relationships very complicated. Y por causa de esta guerra civil, las relaciones se han hecho muy complicadas. Where does ISIS come into this? ¿Cómo llega ISIS a todo esto? The Islamic State. El Estado Islámico. Because it's this area that they're overrunning. Porque en toda esta región es donde ellos están haciendo desastre. Does anyone know the role that ISIS is playing in this? ¿Será que alguno de ustedes sabe cuál es el rol que ISIS juega en todo esto? ISIS isn't directly allied with any power. ISIS no está directamente aliado con ninguno de esos partidos. They want to defeat all of them. De hecho, ellos quieren destruir a todos ellos. But because sometimes ISIS is attacking the Kurdish rebels, Pero como a veces ISIS ataca a los rebeldes kurdos, Assad and the government of Syria will Assad provide support for ISIS. en el gobierno de Siria a veces ayudará a ISIS y apoya. And sometimes because ISIS is fighting Syria and Assad, Y a veces, ya que ISIS ataca a Assad mismo, a Siria,
Some individuals in Saudi Arabia support ISIS. Algunos individuos de Arabia Saudita apoyan a ISIS. And when I say support, I mean provide cars, weapons, money. Y cuando yo digo apoyar, me refiero a que proveen de carros, dinero y armas. Money. 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 And supporting their strategy, bombing their enemies. Y pues apoyan sus estrategias, bombardeando a sus enemigos. So ISIS has been used as a pawn by many of those powers. Entonces ISIS ha estado siendo usado como un peón por cada uno de ellos. At the same time, they can play one side off another side. Y al mismo tiempo ellos pueden jugar dobles papeles. Él puede jugar dobles papeles para los dos lados. Did everyone get that? ¿Será que todos comprenden eso? An oversimplification of how the Middle East is divided. Es simplemente una simplificación bastante corta de cómo es la situación en el Medio Oriente. And this conflict began in 2011. Y este conflicto comenzó en 2011. So, in this proxy war, Entonces, en esta guerra subsidiaria, what did we discuss was one of the causes. lo que nosotros hemos discutido es una de las causas. Yes, Cuando dices conflicto, ¿te refieres a the Siria? Syrian revolution. Sí, la revolución en Siria. If this is the Mediterranean Sea, Si esto aquí es el mar Mediterráneo, can anyone give us a review of what we said about this Syrian revolution? ¿será que alguien nos podría hacer un repaso acerca de qué es lo que hemos dicho acerca de la revolución siria? So here is Syria. Así que aquí se encuentra Siria. Why does that location matter? ¿Por qué ese sitio geográfico es tan importante? Microphone? Porque ela fica no meio do caminho de Qatar para ir para Europa e a Síria é aliada da Rússia. Porque queda en medio del camino entre Turquía Se não me y engano, eles a Qatar. Qatar é aliada dos Estados Unidos e eles pretendem levar, acho que gás. Qatar es un aliado de Estados Unidos y ellos quieren transportar gas. So Iran is allied to Russia. Entonces, Irán está aliado con Rusia. Qatar is allied to the USA. Qatar está aliado con Estados And they Unidos. both have gas wells in the Persian Gulf. Y ambos tienen reservas de gas en el Golfo Pérsico. Where does much of Europe's natural gas come from? ¿Dónde viene la mayoría del gas natural de Rusia? About 25%. Vem da Rússia. Más del 25% ¿De del Rusia? gas So de Europa when o de Russia Rusia. had a conflict with Ukraine, Entonces, cuando Rusia tuvo un conflicto con what did they Ucrania, do? ¿qué hicieron? Conflito com quem? Não entendi. Ucrânia? O que eles fizeram? Eu não sei. So Russia is supplying the natural gas through to Europe. Entonces, Rusia es la que provee las reservas de gas a Europa. It's supplying Ok, natural es gas Rusia through la to que the provee el Ukraine. 25% de gas a Europa. And then Y es a Ukraine través de starts Ucrania. making political decisions that Russia doesn't like.
Y entonces Ucrania empezó a tomar decisiones políticas que Rusia no le gustan. And Russia has their hands on the tap. Y Rusia tiene su mano puesta What do they en do? ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Tira deles, não sei. They turn the tap off. And they've done that in Ellos Ukraine. tenían una llave de gas And in Georgia. abierta para Ucrania. So they Y use lo it que as a hicieron fue pues, political tool dejar de to darles gas. control. Usaron eso como una herramienta política So para Obama presionar. in 2014 Entonces, Obama en said 2014 what everyone had been thinking for many years. dijo lo que muchas personas habían pensado por mucho tiempo. They had to find a way to provide natural gas to Europe. Tenía que haber alguna manera de proveer de gas natural a Europa, That made Europe less dependent on Russia. que hiciera a Europa menos dependiente de Rusia. And where could this natural gas come from? ¿Y de dónde podría este gas natural venir? Qatar. Qatar. De Qatar. So Qatar has gas reserves in the Persian Gulf, Entonces Qatar tiene reservas de gas natural en el Golfo Pérsico and they put forward a proposal to build pipelines y ellos hicieron una propuesta para construir because conductos de gas. other places have natural gas, Porque otros lugares que tienen gas but natural, the problem with supplying it to Europe is that it's too expensive to ship. pero el problema es que se hace muy caro para enviarlo en barco. So Qatar wants to build pipelines Entonces lo que that quiere hacer provide Qatar natural gas es to Europe. construir conductos que lleven el gas directo hasta And where Europa. does it have to go through? ¿Y por dónde tiene que pasar el conducto de gas? Pela Síria. Tiene que pasar Siria. por Siria. And who is Syria or Assad allied with? ¿Y Siria es un aliado de quién? A Rússia. Con Russia. Rusia. Syria has one of the Syria has Russia's only navy port, Siria tiene el único puerto, navy base, la única base portuaria de with Rusia direct access to the Mediterranean. que tiene acceso directo al It's Mediterráneo. strategically important for Russia. Es estratégicamente importante para Rusia. Qatar has the largest U.S. Navy base in this area. Y Qatar tiene la mayor base naval estadounidense en aquella área. So Syria knows that they're trying to bypass his ally, Entonces, Rusia sabe que ellos están tratando de traspasar a su aliado and he says no to Qatar. y él les dice que no a Qatar. This was in 2009. Eso fue en 2009. A couple of years later, En un par de años, in par de 2000, I años believe it was antes o después, 2011. y creo que fue en 2011. Yes, 2011. Sí, en 2011, Iran puts forward a plan Irán llevó a cabo un plan, o sugirió un plan. and they want to build pipelines for their natural gas. Ellos también estaban pensando en construir Again, it would have to go through conductos Syria. de gas natural y ellos también tenían que pasar por And what Siria. does Syria say? ¿Y qué es lo que dice Siria? Ela permite? They say yes, Ellos dicen que sí, because Iran is an ally of Russia. porque Irán es un aliado de Rusia. But by the time that plan is accepted, Pero para cuando este plan fue aceptado, the whole region is engulfed in civil war. la región completa se envolvió en guerra, una guerra civil. In 2011, what was happening to provide context for this civil war? ¿Y qué estaba aconteciendo en 2011 como para traer un poco de contexto? Was it a singular event in Syria? ¿Será que fue un evento singular en Siria?
Brother Emilis. Hermano Emilis, I just have a question. Yes? When you look on a map, Iran doesn't directly connect to Syria. cuando miras Iraq en el mapa, is in Irán no between. está conectado directamente con Siria. And Tiene to get Irak en el medio. to Syria from Iran, you have to go through Turkey. To get from Iran to Syria, you have to go to Turkey first. To Turkey or Iraq? Turkey's up here. Yeah. It says Iran there at the right, right? Yes. So my question is, what is Iraq's role in all of this? Because it seems like a big player in between. Mi pregunta es qué papel juega Irak, ya que está en el medio de los dos. Qatar's pipeline would have gone through Syria and Turkey. El conducto de Qatar iría a través de Siria hasta Turquía. Iran's pipeline would have gone through Iraq and Syria. Y el conducto de Irán solamente tendría que pasar por And Irak then y Siria. I believe they plan to go under the Mediterranean Sea Y creo que después ellos pensaban pasar por debajo del mar Mediterráneo and come out in Greece. y llegar hasta Grecia. So they would have required the cooperation of Iraq. Así que por supuesto ellos hubieran requerido de la ayuda de Irak. I'm not sure what Iraq thought of that. No estoy muy segura de qué es lo que Irak pensaba de eso. But it would have been positive economically. Pero hubiese sido algo positivo para ellos económicamente. So this was our introduction to the Syrian civil war. Así que esto fue una introducción de la guerra civil en Siria. And there's quite a lot of evidence to know that these players on both sides were involved in Syrian politics. Y es interesante saber de que estos dos grandes enemigos estuvieron envueltos en las políticas de Siria. Before that civil war ever began. Antes de que esa lucha ni siquiera comenzara. Because Syria becomes the key to this region. Porque Siria se terminó convirtiendo en la llave de toda esta región. Are we all okay with that? ¿Será que todos estamos bien con eso? That's the history of 2011. Esa es la historia del 2011 And it's still going 8 years later. y todavía hoy, 8 años después, sigue So ocurriendo. last year, 2018, Y el año pasado, el 2018, Donald Trump says that he's going to pull all of the US troops out of Syria Trump dijo que lo que él va a hacer es agarrar todas sus tropas y las va a sacar de Siria. because they've defeated ISIS, he says. Porque ellos, según él dice, ellos ya derrotaron a ISIS. So what he's saying is the only reason we were there in the first place was to defeat Así ISIS. que cuando Trump viene y dice que la razón principal por la cual ellos estaban allí en Siria era para solo derrotar a ISIS, That's easy to fact check. es muy fácil de demostrar que es falso. Were US troops there because of ISIS? ¿Será que las tropas estadounidenses estarían allí solamente por ISIS? Is that what the conflict in Syria is about? ¿Será que es eso todo lo que tiene que ver en el conflicto sirio? No, what's it about? No, de hecho, ¿de qué se trata todo el conflicto sirio? Power. It's about King of the North versus King of the South. Se trata es de la guerra entre el rey del sur y el rey del Islam is norte. just the excuse. El Islam es simplemente la excusa. So when he says he's going to back out of Syria, Así que cuando él dice que él se va a salir de Siria, he's knowingly and willingly él está conscientemente y voluntariamente, oh, giving up a sphere of influence está dejando ese espacio, su esfera de to the King of the influencia, South. dejando el espacio libre para el rey del sur. So it shouldn't surprise us Y eso no debería sorprendernos, that worldly people with no idea of prophecy
de que personas mundanas que no tienen ninguna idea acerca de la are profecía recognizing the same fulfillments of prophecy that we are. reconocen los mismos cumplimientos proféticos que nosotros reconocemos. That there has been an alliance between the king of the north and the king of the De que ha south. habido una alianza entre el rey del sur y el rey del norte, That this is repeating the history of World War II. de que esto está repitiendo la historia de Segunda Guerra Mundial. Worldly people are recognizing that without prophecy. Y la gente en el mundo, gente mundana, reconocen eso sin profecía. And however they identify those events, Y como sea que ellos identifiquen esos eventos, what is that preparing them for? eso los está preparando a ellos para qué. Consider the line of the Nethinims. Consideren la línea de los netineos. What agricultural stage are they in? ¿En qué punto o paso del modelo de agricultura ellos se encuentran? Plow, Plowing. en el When does their plowing begin? 2014, 2014 en to 2014 2019. se comenzó a arar el terreno de los netineos. So it should be a subject of thought for us. Así que eso debería ser un asunto de meditación para That two nosotros, sides are forming over this issue. de que hay dos lados que se están formando en todo este asunto. Os dois lados que estão se formando sobre esse assunto. One side is actually identifying the fulfillment of prophecy. Un lado está de verdad está reconociendo cumplimientos proféticos. And what does this prepare them for? ¿Y esto los prepara a ellos para qué? Un lado está identificando el cumplimiento profético. To accept the message later on. Eles podem aceitar a mensagem. Que aceptar el mensaje en algún futuro. They will identify the ring of truth. They will identify truth in this message. Ellos van a identificar que nosotros tenemos verdad cuando predicamos nuestro mensaje. Yes. Así que sí, I think we could spend some time considering that. yo pienso que podríamos pasar algún tiempo considerando esas cosas. So, we have 15 minutes left. Nos quedan 15 minutos. That went faster than I thought. Y fue más rápido de lo que yo pensaba. So we'll just have a short revision of our ships. Así que solamente vamos a tener una corta revisión acerca de los navíos de los que estábamos hablando en Hechos 27. Please, don't do. Okay. Our first ship, Nuestro primer barco. Sister Shemen, could we have the microphone? Hermana Chimen. You put the date 1999 as an external event. Estás colocando de 1999. If I como recall un well, evento it's externo. a presidency, the first time Putin is president. Hablaste de que allí fue cuando Putin se hizo presidente. And as we said that we have to recognize the external and internal event. Y hablamos de que necesitamos un So evento does it externo y un mean evento that externo. this date has a is significative for us? Así as que, ¿será que esa internal? fecha también tiene algo significativo para nosotros? I'm not sure what happened internally in 1999. No estoy muy segura de qué pasó internamente en el movimiento en 1999, But when we think internally, pero cuando pensamos internamente, we don't ignore the truths that were dug out between our waymarks. nosotros no ignoramos las Ignore the verdades, truth. Não ignoramos as verdades. las verdades que ocurren Descobrimos, cavamos durante esses entre Whether cada it's marco, entre cada 2012, hito. seja
Por ejemplo, si fuese which I'm also 2012, going to say is a waymark, yo puedo decir que eso también es un hito. or it's 2015 Por supuesto, 2015 or 2003, o 2003. they may not all be waymarks, Tal vez no sean todos hitos, but there's still internal truth that we need to identify. pero también en esas fechas hay verdades internas que hay que identificar. So I'm not trying to make 1999 a waymark. Así que no estoy tratando de convertir a 1999 en un hito. I'm just going to say that if we mark the progressive history, Yo solo estoy diciendo que si nosotros tenemos la capacidad de marcar la historia profética, la historia externa, we progresiva, need to have a narrative from the beginning to the end. debemos tener una narrativa And que going comienza from desde el principio y va hasta el 1996 to fin. 9/11, as far as Russia is concerned, Y desde 1996 hasta el 2011 we respecto a also need to Rusia, be able to connect those two. tenemos que tener la capacidad de conectar esos dos. That's what this thread is about. Y de eso es lo que se trata, este hilo. It's also seeing the connection in the space in between. Se trata también de ver la conexión entre los espacios en medio, I would suggest. sugeriría. So our first ship, Así que nuestro primer navío, what was it called? ¿cómo era que se llamaba? We have the ship of Adramyttium. El navío Adramiteno. And what does it mean? Permanecer en la muerte. And who did it describe? ¿Y a quién describe ese barco? What does this ship represent? ¿A quién representa este barco? A los Estados Unidos y a la Iglesia Adventista. And it took us between which waymarks? Y nos toma desde qué hito comienza o nos lleva por cuáles hitos. Where did it begin? ¿Dónde fue que comenzó? Time of the end? En el tiempo del fin. What year? ¿Qué año? And where did it 1989. ¿Y dónde terminó? En la ley dominical. We had 3 waymarks here, Teníamos ahí 3 hitos and we could identify a symbol at each one of these 3 waymarks. y teníamos la capacidad de colocar allí a símbolos en cada uno de los hitos. We found it here in Caesarea. Encontramos aquí que el símbolo es Cesarea, We found it in Sidon, lo encontramos en and Sidón we found it in Cyprus. y What también was en our Chipre. symbol that we found in each one of those places? ¿Y cuál es nuestro símbolo que encontramos en uno de esos lugares? La cuarta The number generación, el número 4. And what does the number 4 represent? ¿Y el número 4 qué representa? Juízo, Judgment, Juicio, destruição, destruição, destruction. destrucción, We're marking progression. progresión también. But in this actual story, Pero en esa historia particularly específicamente, in each one of these, Caesarea, Sidon, and Cyprus, específicamente en Cesarea, Sidón y Chipre. how did we get the number 4 at Caesarea? ¿Cómo fue que llegamos al número 4 en Cesarea? Sorry? Agripa. Agrippa? What about Agrippa? ¿Qué acontecía con Agripa? Ele é o quarto da geração de reis. Él es la cuarta Zerotes. generación de gobernador. What about Sidon? Y en Sidón,
Não sei. A quarta geração de, acho que Noé. Sister. Okay, and Cyprus? ¿Y Chipre? Kitim. Yes. And how do we get the number 4 from that? ¿Cómo tomamos el número 4 de ahí? Em Gênesis 10, 9. And what does that tell us? How does Genesis give us 4 here? ¿Cómo fue que en Génesis encontramos el 4 en Chipre? Que tinha o quarto? The 4th generation? From who? ¿A partir de quién? Não me lembro. We can go to the verse. Podemos ir al verso. Where were we? Genesis 10? ¿Dónde estábamos? 10, ¿En 9. Génesis 10? Sorry? Gênesis 10, 9. Genesis 9? Génesis 10, 9. Génesis 10, 9. That one's not it. Então, não sei. Verse 4? Okay. We're picking up Kitten. Aqui pegamos Ahí es donde nosotros de Chipre agarramos la palabra Kitin. Can somebody identify our generations? será que alguém consegue identificar ¿Será que alguien logra identificar Kitten las is the son of generaciones? who? Kitim é o filho de quem? Kitin es el hijo de quién? Javã. Javan, who is De Javán. Javan the son of? Javá é filho de quem? ¿Y Labán es hijo de quién? Javán es hijo de quién? De Jafé. Yes. De And who is Japheth. Japheth the son of? ¿Y Jafet es el hijo de quién? Noé. De Noé. Noah. And we went through the same process to identify Sidon. Y hicimos el mismo proceso para identificar a Sidón. So when we consider the number 4 in this history, Entonces, cuando nosotros consideramos el número 4 en esta historia, it's giving us a one specific aspect. nos está dando un aspecto específico. And what is that? ¿Y cuál es? Those still are true? Those answers were correct? Todas esas respuestas que estaban ahí eran correctas. But what is this 4 marking in Genesis? Pero ¿qué es lo que ese número 4 está marcando en Génesis? Brother Ethan, Hermano Ethan, what's being marked by the number 4 in Genesis? ¿qué está siendo marcado por el número 4 en Génesis? You mean in Genesis 10:9? En Génesis 10:9. We didn't go to verse 9, No fuimos We went to a verse Génesis 4. 10:9. Fuimos al verso 4 and we went back through Javan. Sorry, fuimos- Kitten, y volvimos o sea, To Javan. a Kitín, to de, Japheth, de Kitín a to Javán, Noah. de Javán a What are Jafet we y Jafet a counting? Noé. ¿Qué es lo que estamos Generations. Generation. contando? Generaciones. So what I want to emphasize Entonces lo que yo quiero enfatizar is that this is giving us the history of the 4th generation, es que esto nos está dando la historia de la cuarta generación, the final generation. la generación final, Which also comes with it the idea of a progressive destruction. de la cual también viene la idea de una destrucción progresiva. So we considered the ship of Adramyttium Así que nosotros consideramos el navío Adramiteno as it related to Agrippa and Felix, siendo relacionado con Agripa y Félix, the United States and the Adventist Church. los Estados Unidos y la Iglesia Adventista. We're yet to clearly define our second ship, Todavía tenemos que identificar nuestro but segundo we navío, began to draw it out yesterday. pero ayer ya lo habíamos empezado a hacer. We have another ship. Nosotros tenemos otro barco This is the ship of Alexandria. y es aquí el navío de Alejandría. And whereas this ship is the ship that abode in death, Y este navío
es el capitán La Muerte, Ellen White says this is a good ship. pero la hermana White dice que el de Alejandría es el buen barco. So we'll pick that up tomorrow night, Así que mañana para la tarde vamos a and continuar we'll ahí begin to lay out our second ship in more detail. y vamos a empezar a hablar un poco más claramente o con más detalle acerca de este segundo navío. Do we have any final questions ¿Alguien tiene alguna pregunta final or thoughts? o pensamientos? I just want us to look up a couple of verses before we close. Solo quisiera que viésemos un par de versos antes de cerrar To provide a little historical context. para proveer un poco de contexto histórico. Acts 19, verse 21. Hechos 20, versículo 29. Hechos 19. ¿Cuál? Hechos 19, 19. Hechos 19, 29. Y la ciudad se llenó de confusión, se lanzaron unánimes al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios y So what compañeros de is Pablo. Paul's intention? ¿Cuál es la intención de Pablo aquí? Sister Annabeth. Hermana Annabeth. To go to Rome? Y para Yes. Roma. Chapter 21, verses 10 and 11. Capítulo 21, versículos 10 y 11. Paul is planning on visiting Jerusalem. Pablo estaba intentando We saw that in visitar Jerusalén. chapter 19. Vimos eso en His capítulo purpose is 19. that he's going to go to Jerusalem, Él tenía el propósito de ir a Jerusalén and then he plans on visiting Rome. y luego planeando ir a Roma. If you would read 21 verses 10 and 11. Capítulo 21, versículos 11, 10 y 11. Y mientras permanecíamos allí por varios días, un profeta llamado Agabo descendió de Judea. Al llegar a nosotros, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, al hombre a quien pertenece este cinto, lo atarán así los judíos en Jerusalén y le entregarán en manos de los gentiles. So he wants to visit Jerusalem and then Rome. Así que él quiere visitar a Jerusalén y luego And Roma. he's been warned by a prophet that if he goes to Jerusalem, Y ha sido advertido por un profeta de que si va a Jerusalén, he will be arrested. él sería arrestado. 21, 27 and 28. 21, 27 al 28. Cuando iban a terminar los 7 días, los judíos de Asia, al verla en el templo, comenzaron a alborotar a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: hombres de Israel, ayudad. Este es el hombre que por todas partes anda enseñando a todos contra nuestro pueblo, la ley y este lugar contra nuestro pueblo. Y además de esto, ha metido griegos dentro del templo y ha profanado este lugar santo. 29. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de un efesio, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. In chapter 23, verse 11. Y capítulo 23, versículo 11. La noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: sé valiente, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. So Paul had already planned to visit Rome. Así que Pablo está planificando ya He haber hadn't visitado planned Roma. to visit it Quería as a visitar Roma. prisoner. Y él give no a había little planeado context visitar to Roma our como story. prisionero.
Eso es como para dar un Perhaps poco one de of the contexto reasons a we nuestra can see historia. this as a missionary journey. Y esta es una de las razones por las cuales consideramos esto un viaje misionero. He had always planned this missionary journey, Él siempre planeó este viaje a Roma, este viaje misionero. but the steps were taken out of his control. Pero algunos pasos se salieron de control de él. Any final thoughts or questions? ¿Alguna pregunta final o pensamiento final? If you would kneel with me. Si se arrodillan conmigo, por favor.